a Lucas capítulo 2. Por favor, no vean el boletín, no tiene correcto dónde estamos. No estamos en Lucas 1, ya terminamos. Estamos en la parte 1 de Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, viendo el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo. Leeremos Lucas 2, capítulo 2, el versículo 1 al versículo 7. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra inerrante e infalible de Dios. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cireno era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oremos. Padre celestial, te damos a ti honra y gloria y gracias por poder estar aquí esta tarde. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, a aplicar, a vivir tu palabra, Señor, que nos des ojos que ven tu palabra claramente, verdaderamente, y que nos des oídos que oyen, Señor, tu palabra verdaderamente, y una mente y un corazón aptos y capacitados por tu Espíritu Santo, Señor, para grabar y aplicar y vivir tu palabra, para que no pequemos contra ti, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Hace 2 domingos, porque no estuvimos aquí el domingo pasado, hace 2 domingos estábamos meditando en aquellas palabras proféticas del fin de el primer capítulo, donde Zacarías da básicamente lo que leemos en Malaquías 4, 2 al 6, donde dice, cuando dice para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Está hablando Zacarías ahí de la misión de Juan el Bautista. Pero más profundamente estamos hablando del ambiente y la atmósfera que está alrededor de el que traerá la luz, la aurora, la luz iluminante a gente viviendo en la oscuridad. Y hemos hablado de este tema, cómo es que la palabra de Dios usa mucho luz y tinieblas para hablar de justicia y santidad y pureza y de perversidad y pecado y maldad. Y aún de eso hablamos de cómo es que cuando leemos en Juan capítulo 1 que la gente viendo a la luz amaron las tinieblas, es algo muy real. Cómo es que lo visualizamos como una persona pensando en la oscuridad, que están deteniendo una joya preciosa, un diamante perfectamente liso y precioso, y brilla la luz iluminante de Cristo y de la palabra de Dios, y esa cosa que pensaban que era joya era una cucaracha gigante, y lo liso era el carapaz
de la cucaracha. Ahora, pensamos en eso y decimos, ¡y qué asco! Tíralo. Es sucio, es algo feo. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que no les importa. No les importa que lo que tienen en su mano es algo sucio y asqueroso. Y no una joya, sino un insecto. Prefieren el engañarse a sí mismos y vivir de tal manera. Quería compartir un poco de cómo es que aún la creación testifica de el gozo que deberíamos de sentir nosotros cuando hablamos de la aurora, el sol, la luz justa de Cristo viniendo a nosotros, cuando dice Malaquías que iremos como carneros en gozo. Hay un artículo de una costumbre de la gente de Suiza que se llama Koslap. Y dice así el artículo: esta semana tuve la oportunidad de participar en una de las más interesantes tradiciones que hemos escuchado, el soltar de los carneros de la primavera, o Koslap. Es una tradición suiza donde las vacas que han estado en granja todo el invierno, un hermoso día solado, en la primavera son soltadas. Y cuando son soltadas al campo una vez más, es una gran causa de celebración. De hecho, los granjeros celebran ese día invitando a la gente para que vean. Fuimos, tenían leche y galletas y vimos este Koslap, que fue parte de una compañía de leche que se llama Arla en Suiza, y fuimos a ver a las vacas correr. Suena un poco loco el decir que vimos vacas corriendo, pero las vacas verdaderamente corrieron, brincando en gozo, como si verdaderamente estuvieran felices y gozosas de regresar al campo una vez más. Prácticamente bailaron hasta los campos, corrían, brincaban, rascaban la tierra, se pegaban las cabezas, se frotaban las caras juntos, y todo este gozo nada más al redescubrir el pasto. Y nosotros como adultos lo encontramos aún más interesante que los niños pequeños. Y ahí termina esa parte del artículo. Pero es algo que aún la naturaleza que Dios creó testifica de cómo debería de ser la respuesta del cristiano a la iluminación de Dios, a la luz de justicia entrando a nuestra vida. Para nosotros debería de ser así, corriendo, brincando, gozándonos en un gran gozo. Festivo debería de ser nuestra manera de pensar, pero como dijimos hace rato, o como hemos meditado previamente, no lo es así. Mucha gente escucha la palabra de Dios y no, prefieren su pecado, prefieren quedarse en esa perversidad. Pero vemos cómo es, y búsquenlo, no lo hagan ahorita, pero búsquenlo, se llama Koslap, K-O-S-L-A-P, K-O-S-L-A-P-P, Koslap. Y si ven, van a ver todo un mundo de diferentes vacas corriendo y brincando y gozándose. Y
es nada más una parte de ver qué tanto más, ¿verdad? No hablando de la ficción o de un cuento de hadas, sino de la realidad que estamos revisitando. Hablando aquí del nacimiento de nuestro Señor, de la luz del mundo, como cantamos, Jesús es la luz del mundo. No una ficción, no un cuento de hadas, una historia real, donde vemos aquí presentado para nosotros de parte de Lucas estas realidades para que nuestra fe, para que tu fe, como dice Lucas en el capítulo 1, para que tu fe sea más sólida, esté fortalecida en las verdades que están aquí. Son eventos verdaderos, una registración verdadera con un propósito de cumplir realidades bíblicas, eventos reales, una registración real, una gente verdadera, un censo verdadero, todo para que podamos ver qué tan íntimamente, qué tan intencionalmente, qué tan seriamente toma el Señor el hacer lo que dice su palabra. Vemos, ¿verdad? El versículo 1 y el versículo 2, aconteció que en aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. En ese momento estaba José en Galilea y va de ahí a Nazaret. ¿Por qué? Porque el Señor hace que esto suceda en realidad, que hubiera causa, que hubiera razón, que hubiera motivo para moverse, para que vieran. Y es nada más una parte pequeña, una registración real. Y vemos, ¿verdad? Empezando en el versículo 3, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en mente es el desprecio, la oscuridad que rodeaba a Cristo. No pensamos muchas veces, hay muchas cosas, y van a escuchar, si el Señor nos permite vida y salud y que continuemos como congregación, van a escuchar esto de mí muchas veces. No pensamos mucho en esto, no pensamos mucho en lo otro, pero es la verdad. No meditamos mucho en qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que el nacimiento de Cristo es la luz de justicia entrando a un mundo de tinieblas. Aún esto en este ambiente vemos lanternas, pero no luz. Son velas en un mundo de tinieblas, un mundo oscuro. Los justos eran pocos, continúan siendo pocos. ¿Qué piensan, que en este tiempo habían muchos fieles? No, la mayoría no lo era. La mayoría no estaba viviendo de esa manera. Vivían haciendo lo que era necesario, pero los fariseos habían decidido, saben que no podemos obedecer toda la ley, vamos a super obedecer estas partes y aún poner nuestras propias reglas para que seamos más rectos, y vamos a ignorar estas cosas que son demasiado difíciles, demasiado imposible, porque tenemos que considerar cuál es el punto de la ley. Vemos cómo es que
José y María son justos, obedecen. Es algo de lo que hemos hablado, continuaremos hablando ahorita y continuaremos aún después hablando de qué tan justos y rectos son José y María, qué tan importante es ese tema. Como papá y mamá de nuestro Señor Jesucristo, como hermanos en Cristo, como ejemplos de cómo deberíamos de vivir, igual como Zacarías y Elizabeth. Gente justa en medio de un mundo de tinieblas. Es un tema muy común en la palabra de Dios. El profeta Isaías pensaba que era el único. Acabo de matar a todos estos profetas de Baal y me quieren matar. Señor, yo soy el único. Soy el único que está aquí. Pero la respuesta de Dios era ¿cuál? Yo he preservado 7,000. Y nosotros decimos, sí, gloria a Dios, qué bueno. El Señor preservó al remanente. Pero eran 7,000 de entre ¿cuántos millones de judíos israelitas? 7,000 no era ni el 1%. ¿Eso qué significa entonces? ¿Por qué está ahí? Porque siempre es así hasta el día, el momento en que la luz del mundo vino y alumbró. Y ese es el parte del tema que estamos meditando. Es un factor más en nuestra consideración para fortalecer nuestra fe. El ver cómo es que tenemos este ambiente. Leemos y se nos pasa por aquí, se nos pasa por allá el decir, ok, fue José de Galilea, la ciudad de Nazaret, porque era del linaje de David, por él ser de la casa de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aquí vienen estos jóvenes, o un joven y uno mayor, dependiendo de qué piensas, porque la mayoría de los judíos en estos tiempos, ya después de los 12 o 13, ya era considerado, de los 13, uno era considerado adulto. Es posible que José nada más tenía 13 años, 14 años, igual María, no sabemos. Puede ser que José tenía 18, 19, 20 años y María 14, 15, 16, no lo sabemos. Sabemos que María era joven y sabemos que José murió antes de que Cristo empezara su ministerio, pero que ambos eran rectos y justos, pero que la mayoría de la gente no lo era. Vivían haciendo lo que era nada más necesario, ignoraban el punto de la ley. Ya lo hice una vez y no respondí la pregunta, voy a hacer la pregunta una vez más y responderla. ¿Cuál es el punto de la ley? El demostrarte que tú no puedes obedecerla. El demostrarte que se necesita pago por cada pecado. Imagínense el mundo del israelita. Hubo un gran argumento en la casa, vamos al templo. Aquí está un pájaro o aquí está un cordero para pagar el pleito con mi esposa hace una hora. Sangre, muerte. Y simbólicamente, perdón, propiciación, hay reconciliación y regresa a la casa. Y si vuelve a pelear, otra vez. Porque como dice el autor de Hebreos, sin el derramar de sangre no hay perdón de pecados. Día tras día, sacrificio tras sacrificio. Cada vez que pecaron tenían que ir y hacer sacrificio. Y luego una vez al año iban para la Pascua. Iban a la Pascua y tenían que sacrificar al cordero. Ahora, no suena como mucho, ¿verdad? Pero hemos hablado de cuántos millones de gente iban a la Pascua. Y el historiano Josefo nos tiene grabado
que normalmente eran 250,000 corderos que mataban en la Pascua. 205, un cuarto de 1,000,000 de corderos. Todas las divisiones, acuérdense que hablamos que Zacarías era de una de las 24 divisiones. Todas las 24 divisiones tenían que estar ahí para estar sacrificando animales. Ahora piénsenlo, ¿cuántos galones de sangre hay en un cordero? Más de 2. Fácil, más de 2. Pero hay que decir que hay nada más 2 galones de sangre en un cordero. En un cordero de año y medio. Eso es 1,000,000 de galones pasando por el río. 1,000,000 de galones que año tras año servía para demostrarle a la gente de Israel: ¿ves todo ese río de sangre? Eso no es suficiente para pagar nuestros pecados. El próximo año estaremos aquí haciendo lo mismo. Cuando Cristo estuvo ahí en la Pascua y cruzó para ir al jardín, cruzaron por ese río de sangre. Hay todo un tipo de simbolismo que podríamos hablar ahí, pero eso es para otro día. Pero ese es el propósito. Y nada más puedes llegar a una de 2 soluciones. O decides, solo tú lo puedes hacer, Señor, y lo único que puedo hacer yo es obedecer a lo que yo mejor pueda. O haces lo que hicieron los fariseos, los saduceos y los legalistas, y vamos a enfocarnos en estas áreas, ignorarlos. Mira, ese que está sufriendo ahí, no importa que es israelita, tiene sangre, es inmundo, no lo voy a tocar. Esa es la historia del samaritano. El hombre lastimado y sangriento, ¿por qué no lo quisieron tocar los demás? No quisieron hacerse inmundos. No quisieron tocar a alguien que no era considerado limpio. Y esa es la mentalidad de la gente que vemos aquí. Viene María embarazada, desposada, ¿verdad? Por casarse, está por casarse, pero no está casada. Imagínense el escándalo entre los familiares en Belén. Belén es una aldehuela, un lugar pequeño. Oye, ahí viene el primo José con esta. Oye, si no escuchaste que se embarazó con bebé de alguien y están diciendo que es obra del Señor y van a venir para el censo, ¿verdad? ¿Le vas a abrir la puerta tú? No, estamos llenos aquí, ¿no? Aquí tenemos a todos los familiares, no hay lugar aquí para ellos. No hay lugar, en ningún lugar. Leemos, ¿verdad? Que no encontraban lugar en el mesón. Dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Básicamente en el hotel. Tenemos que entender, el hotel, el mesón, era el último lugar donde un judío iría. Absolutamente el último lugar. Pongamos atención como cristianos, porque el ser hospitalario, hospitable, es mandamiento. Y es un mandamiento que va hasta el Antiguo Testamento. Lo vemos en Lot, cuando vienen los ángeles. No se queden aquí, vengan, quédense en mi casa. Era tanto por amor de ellos y por protección de ellos, como el ser hospitalario. Cuando el Señor y los ángeles vienen antes de ir a Sodoma y Gomorra, ¿qué hace Abraham? Sale de ante los árboles y se vengan. Noten la hospitalidad bíblica. Vengan, bañen sus pies, limpien sus pies, porque andan en sandalias y el sol arde, cala. Vengan,
aquí hay agua fresca, refresquen sus pies, tengan leche, no agua, leche para beber. Rápido, mata un cordero, tráeles algo de comer. Esposa, hazles unos panes para que puedan comer. Esa es la hospitalidad bíblica. Es lo que era esperado, mandado de cada hebreo. ¿Ves a alguien que vino? No dejes que se queden ahí. Por eso cuando leemos en Jueces de ese levita que fue. ¿Y qué pasa? El levita dice, no, le dice el siervo del levita, ¿por qué no nos vamos y nos quedamos en esta ciudad mundana? No. No hemos nosotros de ir y reposarnos en una ciudad mundana. Vamos entre nuestra gente. Vamos aquí. Aquí está gente de Benjamín. Son de nuestra gente. Allí hay hospitalidad para nosotros y vienen con todo. Tienen comida para los animales, tienen agua, tienen todo lo necesario para no ser estorbo para nadie. Y todo el día pasó y ahí estuvieron. Finalmente un anciano viene. ¿Qué hacen aquí? Estamos tratando de encontrar dónde quedarnos. Noten que no dijo, estamos tratando de encontrar el mesón. Estamos tratando de encontrar dónde hemos de reposar. Y para que sea sumamente obvio, el Señor graba para nosotros qué es lo que dicen. Hay suficiente paja para los animales. Tenemos agua. No hay necesidad de nada más que un lugar donde podemos descansar. Y el anciano dice, vengan. Y ahora noten qué es lo que vemos aquí. Viene José y María a Belén para inscribirse. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales. ¿Y dónde lo acostó? ¿En la cama de un familiar? No, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había bienvenida. Pensamos en el rechazo de Cristo en la cruz. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero el rechazo de Cristo empezó antes de que naciera. Aún antes de que viniera al mundo nuestro Redentor, ya estaba rechazado. Bienvenido allá con los animales contigo. Y esto de una gente que se supone que debería de demostrar hospitalidad. Ahora, si ven, hay una estructura de la casa familiar en esos tiempos. Y los animales no estaban allá afuera, sino que estaban básicamente en un área ahí enseguida de la casa. Estaba la casa, la salida de la casa y aquí, junto a la casa, como parte de la casa, estaba el lugar de los animales. Así que no es que no fueran recibidos por algún familiar o alguien, sino que el lugar que le dieron era el lugar de los animales. Aquí está, mira. Esa no es la hospitalidad que el Señor manda de su gente. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Si vemos los requerimientos para un pastor, si vemos los requerimientos para un diácono, y aún después leemos las palabras de Pablo para todos los cristianos, el ser hospitalarios, es requerimiento para todos los cristianos, pero es requerimiento absoluto para los líderes, porque siempre ha sido mandamiento de Dios que haya ese ambiente hospitalario entre su gente. Lo he dicho antes, lo he dicho aún en nuestra serie de Adviento. Imagínense que venga familia en el invierno a visitar y le digas, mira, ahí tengo mi granero, hay suficiente paja ahí. Tal vez apeste un poco con las vacas y mis corderos y los pollos y una que otra pulga, pero mira, ahí vas a estar bien cómodo, no te va a pegar muy fuerte. Si te da frío, ahí están las vacas para calentarte y nos vemos en la mañana.
O peor, que sean ustedes el familiar visitando a uno y que les dijeran: el único lugar para ti que tenemos está aquí con los animales. ¿Se sintieran ustedes que son familia? ¿Se sintieran que lo que fue extendido a ustedes es hospitalidad? Claro que no, absolutamente no. A ese nivel estaba. Y quiero que vean qué tan consistente es la palabra de Dios al demostrar que la falta de ser hospitalable, la falta de demostrar hospitalidad, siempre es en conjunto con la oscuridad y con la maldad de la gente. En Sodoma y Gomorra, el único que tenía ese ambiente era Lot. Y Pedro nos dice que él era justo. Todos los otros tiempos, siempre la maldad es con los que no quieren dar hospitalidad. ¿Quiénes eran los que vinieron a atacar a los ángeles? Los perversos de la ciudad. Igual con ese levita. ¿Quiénes eran los que vinieron a atacar a la hospitalidad? Los perversos de esa ciudad. Siempre hay maldad donde hay falta de una casa y un corazón hospitalario. Noten también que en el versículo 7, cuando vemos que dio a luz a su hijo primogénito, eso es importante. Primogénito. Eso significa que habían otros que vinieron después. Si tienes a un primogénito, hay otros que no son el primogénito. No se puede evitar en el idioma griego, ni en el español, ni en el inglés esta realidad. Sin embargo, nuestros amigos católicos romanos leen esto y todavía van a decir: no, María era una virgen. Pero aquí dice primogénito, y eso tiene un contexto. Las palabras significan algo. Vemos como una y otra vez está esta realidad, el primogénito. Como es que se dice de José: él no estuvo con ella hasta después de que Jesucristo naciera. Hasta después. Está escrito plenamente en la Biblia. Sin embargo, van a decir: no, nunca tuvo relaciones, la virginidad perpetua. Y después, como si no fuera tan sorprendente, para nosotros no lo es. Aquí dice primogénito, obviamente hay otros, ¿verdad? Cuando nosotros leemos entonces en Juan, y los hermanos y la mamá de Jesucristo vinieron a hablar con él, no pensamos: oh no, mira, es que la palabra en griego ahí que dicen hermanos también puede decir familiar, un poco como primos o tíos que vinieron a ver. Tienen que brincar por todo tipo de arcos para hacer esto. Dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Una vez más, la hospitalidad es que alguien les diera un lugar. Y aún llegando a uno de los lugares que normalmente eran sucios, normalmente eran lugares de prostitución, eran lugares de inmundicia. Y aún ahí no había lugar para ellos porque estaba a reventar la ciudad. Entre animales. Hay mucho de esto. Vemos a Cristo rechazado, pero también vemos la increíble humildad de nuestro Señor. Pudo haber nacido en un palacio con la agua más limpia del mundo para limpiarlo cuando naciera. En lugar de pañales, pudo haber nacido con una mamá princesa que le pudo haber dado seda para envolverlo en una manta de púrpura, que era uno de los colores más difíciles para obtener. Sin embargo, y esto es lo que tenemos que tener en mente, en nuestro Redentor, para honra y gloria de Dios,
Y para que nosotros podamos ver, escogió el rey, el rico, el todopoderoso, el que tenía todo, dueño de todo, escogió nacer en un pesebre, rodeado por animales, con una mamá y un papá tan pobres que veremos después que no tienen el dinero ni siquiera para dar la ofrenda normal. Son tan pobres que tienen que dar la ofrenda de los pobres. La única razón por la cual ellos van a poder huir e ir a Egipto es porque el Señor trajo a los magos 2 años después de que naciera para darles oro, incienso y mirra. Cada una de esas cosas súper valiosa. Lo sabemos porque cuando fueron en obediencia al Señor a presentar a Jesucristo, no dieron el sacrificio de gente que tenía oro, incienso. No tenían eso. Sabemos que si lo hubieran tenido, ellos hubieran actuado justamente y lo hubieran dado. Pero piensen, no era que el Señor escogiera nada más una familia humilde, sino el nivel de la humildad. Y que es esa palabra que usamos, la condescensión de Cristo. Tanto condescendió el Señor que nació en un pesebre, que nació en un rechazo, rechazado desde el momento en el que Él nació por la gente alrededor de Él. Eso para nosotros debe ser causa de ánimo, debe ser aliento para fortalecernos, para que veamos, Señor, tengo más de lo que merezco, tengo mucho más. Me he gozado mucho en la maquinita que me dieron de hielo y le decía a mi esposa Amy ayer, el hielo hace unos 300, 400 años era cosa para gente rica. Nada más los de dinero tenían hielo y ahora yo tengo, y eso nada más de vez en cuando, no siempre. Iban y obtenían hielo en la temporada más fría, de áreas frías, y la tenían y la venían y la ponían en un hoyo profundo para que de vez en cuando pudieran sacarlo para festivales. Los romanos ricos, tenían básicamente como raspas. Y era para los más ricos. Y aquí nosotros lo tenemos cada día. Cada vez que queramos, un poquito de agua en una rejita, al congelador, tenemos millares de bendiciones, más de lo que merecemos. Y tenemos que tener en mente, cada vez que dentro de nosotros se quiera ensalzar una actitud de mira qué poco tengo, tengamos en mente al Redentor que nació en un pesebre, rechazado por el mundo, por gloria de Dios y para nuestra redención. Terminamos con las palabras de Pablo en Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y toda la gente de Dios dice, amén.